Un cordial saludo, mi nombre es Andrea Caterín Quiroga Rojas, soy educadora especial, licenciada en educación con énfasis en educación especial y esta es mi presentación para esta electiva de la maestría. Yo elegí dos artículos que fueron gamificación en educación y la gamificación para la enseñanza del español. En el contenido que vamos a ver en esta presentación, pues vamos a tener qué es la gamificación, sus características, su implementación y algunas conclusiones a partir de los dos artículos, ya que los dos tenían elementos en común que me parecieron bastante importantes para traer a colación y pues los vamos a desarrollar ambos en toda la presentación. ¿Qué es? Vamos a iniciar desde allí. Borg en el año 2012 nos plantea que la gamificación puede ser como el uso de diseños y técnicas propias de los juegos en contextos no lúdicos con el fin de desarrollar habilidades y comportamientos de desarrollo. Es decir, que permite que haya juegos que hagan que los estudiantes se interesen por la actividad y se enfoquen en realizarlas para que puedan realizar pues sus actividades y además de eso aprender mientras que se están divirtiendo. Entonces, más de eso, es que gamificar es una actividad mucho más compleja que aplicar un juego, ya que puede convertir el aprendizaje en una actividad inmersiva y se basa en el uso de juegos para desarrollar habilidades. Entonces, no solamente es jugar por jugar, sino que los estudiantes tienen esa posibilidad de desarrollar muchas habilidades y de desarrollar un espacio de juego que no solamente es de juego, sino que también les va a permitir aprender. Entonces, es bastante motivador y bastante interesante para ellos. Además, puede permitir el aprendizaje basado en proyectos porque los juegos plantean simulaciones de experiencias del mundo real que los estudiantes encuentran relevantes para ser utilizado en diferentes áreas del desarrollo, desarrollando además habilidades de inteligencia emocional y social, lo cual es súper fundamental porque aparte de estar trabajando los elementos o contenidos propios de área, también se está desarrollando inteligencia emocional y social, lo que es súper fundamental pues para los jóvenes que incluso hoy en día están en las aulas, que tienen bastantes dificultades a nivel de emociones, a nivel de depresión, entonces pues puede responder también a mejorar estos aspectos, no solamente de los contenidos, y pues que obviamente permite la implementación en el aula. De hecho, Werbach y Hunter en el año 2012 insisten en que el uso de los elementos del juego y técnicas de diseño en contextos no lúdicos, eso es la gamificación, es decir, que gamificar es aprender usando elementos y técnicas del juego, que es lo que estábamos mencionando anteriormente también, porque permite que a partir del juego pues los estudiantes sean inmersivos y pues se interesen más en las temáticas de clase y pues no solamente es jugar por jugar, sino que tiene unos elementos y unos componentes interesantes para poder continuar con el proceso educativo. Por eso vamos a revisar las características. Ahora vamos a revisarlas. Estas características pues también favorecen y tienen varios aspectos en común en ambos artículos, por eso pues las vamos a revisar con detenimiento en cada uno de esos aspectos. En gamificar para la educación tenemos unos beneficios, se nos proponen unos beneficios que es la libertad de fallo, es decir, que los estudiantes pueden equivocarse, errar para poder continuar y avanzar. Permite un rápido feedback, es decir, una retroalimentación instantánea de lo que cometieron por error o qué fue lo que sucedió. Permite el progreso y la historia, porque además de que te dice el error, pues tú puedes mejorar ese error, alcanzar pues el objetivo del juego y del aprendizaje y tener un progreso. Y pues ese es el historial que va permitiendo cada uno de los juegos en el aula. Y la motivación va a estar impactando directamente en la motivación del estudiante porque cada vez se va a ver más interesado en cada uno de los aspectos a trabajar allí. Además nos plantea pues que también surge una necesidad que tienen los docentes de requerir
nuevas estrategias, de explorarlas con sus estudiantes para mejorar el compromiso y la motivación, ya que hoy en día pues los estudiantes también se identifica que tienen poco interés por la tarea, pocas iniciativas de trabajo, pocas ganas de implicarse en las clases y pues esto también ha sido una problemática y la gamificación ha podido responder a ello de manera eficiente. En el texto, además de gamificar para la enseñanza del español, se nos plantean unos consejos que es pues que las actividades no pueden ser lineales, es decir, que deben ser motivadoras e interesantes para los estudiantes, no cuadriculadas, no estructuradas como tal, sino que les permita a ellos pues ser más libres. Debe tener objetivos concretos y esto es una responsabilidad propia del docente que debe generar objetivos claros, concisos y alcanzables. El juego debe ser ameno, cálido, divertido, interesante, llamativo para que el estudiante realmente se implique en la actividad. No debe generar frustración porque los objetivos son muy altos y que el estudiante se sienta mal por no lograrlos, sino que al contrario debe tener retos alcanzables que permitan un progreso en el estudiante y una motivación intrínseca de satisfacción personal. Debe ser accesible para todos y esto me parece fundamental. Yo como educadora especial considero que esta palabra accesible para todos responde a la inclusión educativa sin necesidad de mencionarla. Entonces me parece que responde a todas las necesidades de los estudiantes y es claro y debe proporcionar una retroalimentación instantánea. Los estudiantes deben saber qué es lo que están haciendo mal para poder mejorar. Además de esto, nos menciona que hay un estado del flujo. Este estado del flujo consiste en que el estudiante debe tener una inmersión total en la tarea y una concentración. Es cuando este estudiante está totalmente concentrado o que dentro de esta concentración se pueden identificar varios aspectos, como son la motivación, la habilidad y la competitividad. Y esto va a variar dependiendo del tipo de estudiante que tengamos. Entonces no va a ser homogéneo, sino que al contrario, cada uno va a presentar diferentes cualidades en su estado del flujo. Además hay una serie de elementos de la gamificación que son las dinámicas, mecánicas y componentes. Entonces, las dinámicas son la forma en la que se ponen en marcha los juegos, ¿sí? Las mecánicas son los componentes básicos del juego y pues determinan el comportamiento de los estudiantes y que se relacionan totalmente con la motivación. Y los componentes son los recursos y herramientas que se utilizan para el diseño de la actividad. Entonces, esto va a responder en emociones, en el tipo de narración que usan los estudiantes, en su progresión, en el feedback, el tipo de insignias, el tipo de recompensas, sus logros, sus avatares, sus niveles, y cada uno va a tener cosas específicas que va a poder delimitar qué tipo de estudiante tenemos o qué tipo de jugador, que es el siguiente aspecto, que tenemos estudiantes que son tipo de jugador asesinos, es decir, que no solamente basta ganar, sino que además quieren más y más y más y más, ganar no es suficiente, sino que tienen un deseo intrínseco de continuar avanzando y mejorar. Tenemos los triunfadores que lo hacen solo por satisfacción personal, por querer superar sus propias limitaciones y son un reto consigo mismos. Tenemos los sociales, que ellos lo hacen más por la interacción que hay con otros compañeros dentro del espacio de juego, y los exploradores que lo hacen porque simplemente desean aprender más, conocer nuevas cosas, conocer nuevas experiencias, y lo hacen más por ese tipo de actitudes. Entonces eso es bastante significativo también, encontrar qué tipo de elementos encontramos y todo esto se determina ya en el estado del flujo, es la respuesta al estado del flujo que nos propone. Bueno, además tenemos también una implementación, esta implementación se lleva a cabo en ambos artículos, en la primera que es gamificación para la educación, tenemos proyectos de gamificación y para la enseñanza del español, los juegos en la enseñanza del español propiamente. Entonces, yo aquí seleccioné algunos, 4 de cada uno. En el primero son Minecraft Edu,
motivación a través de insignias, estrategias para optimizar el aprendizaje y resortes de gamificación, que son los nombres de los proyectos. Ellos delimitaron 37 proyectos y eligieron pues algunos bastante significativos donde se pudiera poner en evidencia los elementos o características de la gamificación pues que ya mencioné. Y en el otro artículo, que es el de la enseñanza del español, se implementó el Kahoot, Memrise, Insignias, Hombres Lobo de Castronegro, como por mencionar algunos juegos que también se pudieron llevar a cabo y en marcha, dando unos resultados bastante interesantes respondiendo a estas características que ya habíamos mencionado previamente. Dentro de las conclusiones que se encontraron en estos proyectos, pues es que efectivamente algunas de las características pues no fueron lineales, es decir, que no fue homogéneo como ya lo había mencionado, sino que se pudieron evidenciar estudiantes mucho más agresivos, otros un poco más divertidos, otros un poco más sociales, que generó diferentes emociones en ellos, diferentes procesos de aprendizaje, diferentes métodos y maneras de implicación en la actividad, unos progresos bastante diferentes, sino que va cada uno en su camino, y fue realmente significativo encontrar que había tipos de jugadores, se pudieron encontrar los elementos, se pudieron encontrar los componentes, y que esto hizo bastante interesante hacer un seguimiento de los estudiantes para poderlos identificar y personalizar, digamos que los juegos, de darse cuenta de la respuesta que dan ellos ante la estrategia de gamificación. Entonces, ya a modo de conclusión general, en ambos artículos se dice que la influencia que tiene la gamificación en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, sus emociones y procesos de socialización se generan a lo largo del proceso. Tiene una influencia bastante interesante no solo a nivel cognitivo, sino a nivel emocional, como lo mencionaban los autores al principio, pero además esto se va generando con el tiempo, no es que de inmediato los estudiantes respondieron de manera positiva, sino que fue todo un proceso de implementación que se llevó a cabo para poder responder a esto. Además, mejora la atención de los alumnos y su compromiso en la participación de clase. En el primer artículo, digamos que la prioridad era la motivación y el compromiso ante la clase, y realmente se logró a partir de la gamificación. También estuvo intrínseca en el segundo artículo de la enseñanza del español y fue también una de las cualidades que se pudieron resaltar. Y finalmente, el docente, el maestro, debe usar los recursos innovadores y decidir cómo va a trazar estos objetivos y cuáles son ellos a partir de las necesidades específicas de los aprendices, es decir, debe partir del contexto de sus estudiantes para poder generar estos objetivos y estas actividades para que respondan realmente a lo que ellos requieren y necesitan en su aprendizaje. Entonces fue bastante valioso, fue bastante oportuno que se pudieran dar unas respuestas importantes no solo para los estudiantes como beneficios, sino también para el maestro, que realmente vale la pena generar estos procesos de aprendizaje, estas nuevas estrategias que permitan que los estudiantes puedan aprender de una mejor manera. Entonces, eso es lo que quería compartir. Y finalmente, estas son las referencias. Como les decía, utilicé dos artículos: Gamificación en Educación, una panorámica sobre el estado en cuestión, y Gamificar, el uso de los elementos del juego en la enseñanza del español, que compartían elementos bastante significativos e interesantes para mí respecto a la gamificación, y por eso los quise traer acá, unirlos para poder presentar estos elementos que me parecieron bastante interesantes y valiosos. Muchísimas gracias por su atención.